El duque don Fernando Augusto de Aragón y Borbón levanta su copa de vino tinto y sonríe a sus invitados. Marzo de 1853. Hacienda Santa Clara en el corazón del valle. La mesa resplandece con cristales importados de Venecia, platería española y velas de cera pura. 58 años de vida, y esta es su fiesta de cumpleaños más opulenta. Él no sabe que le quedan 3 horas de vida. Catalina sirve el vino con manos firmes, cabellos rubios recogidos en un moño apretado, ojos verdes bajos, sumisos. Ella aprendió a caminar sin hacer ruido, a respirar sin ser notada, a existir como una sombra. 20 años de práctica perfeccionan cualquier habilidad. El duque bebe el primer trago. Doña Magdalena, la duquesa, bebe también. Severo, el capataz mayor, devora su plato con el hambre de quien pasó el día azotando gente. 6 invitados nobles, todos señores de haciendas vecinas, todos con las manos igualmente manchadas de sangre. 15 minutos después, el primero convulsiona. Pero, ¿qué había hecho ella para merecer estar allí, sirviendo veneno a hombres que se consideraban dioses? Ella no había robado, no había matado a nadie, no había cometido ningún crimen reconocido por las leyes de la corona. Su crimen era haber nacido hija de una mujer esclavizada. Su crimen era tener la piel demasiado clara para ser ignorada, ojos demasiado verdes para pasar desapercibida, una belleza que despertaba obsesión en un noble español que consideraba a mujeres como Catalina propiedades especiales de su colección particular. Su crimen era tener una hija que heredó esa misma belleza imposible. Su crimen era haber osado decir no cuando don Fernando quiso transformar a Isabel, a los 15 años, en su próxima víctima. Y esta noche, finalmente, Catalina cobraría el precio de 20 años de humillación, violación y tortura. Esta noche, la Casa Grande de Santa Clara se transformaría en un tribunal. Esta noche, la justicia sería servida no por las leyes de los hombres, sino por las manos de quien sufrió más allá de lo que las palabras pueden describir. ¿Puedes imaginar qué lleva a una mujer al punto de decidir que la muerte es preferible a un día más de sumisión? Comenta ahí desde dónde estás viendo esto, porque esta historia sucedió en las colonias, pero podría haber ocurrido en cualquier lugar donde el poder absoluto corrompe absolutamente. Podría haber sido en tu ciudad, en la hacienda de tu bisabuelo, en los sótanos de las casonas que aún existen transformadas en museos bonitos, donde nadie cuenta lo que realmente sucedía en los cuartos traseros. Y si quieres entender cómo Catalina llegó hasta aquel banquete fatal, cómo una esclava rubia de ojos verdes planeó y ejecutó la venganza más meticulosa del valle, entonces presiona ese botón de notificación ahora, porque esta historia necesita ser contada, necesita ser recordada, necesita resonar hasta hoy. Déjame llevarte de vuelta al comienzo. La colonia, 1852. La corona mantiene el poder absoluto. El tráfico de esclavos ha sido oficialmente restringido, pero los hacendados ricos continúan contrabandeando africanos por las playas desiertas. El café está en su apogeo. El valle produce una inmensa parte del café mundial, y el café necesita manos, miles de manos. Manos que no reciben salario, que no tienen derechos, que pueden ser compradas, vendidas, marcadas con hierro candente, azotadas hasta la muerte. Se estima que en 1852 las colonias mantenían a millones de personas esclavizadas, millones de seres humanos considerados propiedad legal. Hombres, mujeres, niños, no importaba. Si tenías la piel oscura o si tenías la mala suerte de ser hijo de madre esclavizada, pertenecías a otro ser humano. Pero hay algo que los libros de historia no cuentan bien. La esclavitud no era solo sobre el color de piel, era sobre poder.
Era sobre quién tenía dinero para comprar gente y quién necesitaba venderse para sobrevivir. Catalina era la prueba viva de eso. La hacienda Santa Clara quedaba en el corazón del Valle Fértil, entre San Juan y Santa María. 3000 hectáreas de tierra. Cafetales hasta donde alcanzaba la vista. Casa grande de 2 pisos con balcones de hierro fundido importado de Sevilla. Capilla privada. Barracones que albergaban a 300 cautivos. Don Fernando Augusto había heredado el título y las tierras de un tío que murió sin hijos. Llegó de Madrid en 1830 con maletas llenas de ropas caras y la cabeza llena de ideas sobre su derecho divino de gobernar, alto, corpulento, con bigotes encerados y anillos de oro en todos los dedos. Tenía ojos pequeños que brillaban con algo enfermizo cuando se posaban en mujeres bonitas. Él no veía personas, veía objetos de deseo que podía comprar. Doña Magdalena venía de una familia noble empobrecida. Se casó con el duque por deber, no por amor. 52 años de resentimiento la transformaron en algo tan cruel como su marido. Tal vez más, porque su crueldad era refinada, psicológica, envenenada por años de educación europea que enseñaba maneras sofisticadas de destruir gente. ¿Y Severo? Severo era el peor tipo de traidor, negro, alto, musculoso. Él había comprado su posición de capataz con la moneda más vil, la disposición de torturar a su propia gente. El duque sabía que un capataz negro sería más eficiente. Los cautivos no esperarían misericordia de quien compartía su color de piel. Severo nunca decepcionó a su señor. Su látigo abría espaldas con precisión quirúrgica. Él sabía exactamente cuántos azotes aguantaba un cuerpo antes de desmayarse, cuántos antes de morir. Un día típico en Santa Clara comenzaba a las 4 de la mañana. La campana sonaba en el barracón. Quien no se levantaba inmediatamente recibía una patada de Severo. Café, aguado y harina, la única comida hasta el mediodía. Formación en fila, conteo, distribución para los cafetales. El sol nacía sobre hileras infinitas de plantas de café. El trabajo era recolectar los granos maduros, llenar cestas de 60 kilos, cargar hasta el patio de secado. 60 kilos en la espalda, subiendo y bajando cerros, 10, 15 veces al día. Quien no cumpliera la cuota diaria recibía 5 latigazos. Quien reclamara, 10. Quien intentara huir, 50, si sobrevivía para contarlo. El olor de los cafetales se mezclaba con el olor a sudor, sangre y miedo. Ese era el perfume de Santa Clara. Eso era lo que llenaba los pulmones de 300 personas todos los días. Pero en 1852 algo cambió. Catalina había nacido en 1817 en una pequeña villa cerca de Villarrica. Su madre, Teresa, era una mulata liberada que trabajaba como costurera. Había conquistado su libertad con años de ahorro. Soñaba con una vida digna. Ahí conoció a Miguel, un comerciante español de paso. Él la sedujo con promesas. Teresa quedó embarazada. Miguel desapareció antes del parto. Catalina nació con aquellos ojos verdes imposibles, cabellos que se aclararon hasta volverse rubios cuando tenía 2 años. La belleza debería haber sido una bendición. Se convirtió en maldición. Teresa logró mantenerlas por años, cosiendo para familias ricas. Pero en 1824 Miguel reapareció. Estaba en bancarrota, ahogado en deudas de juego. Vio en su hija una mercancía valiosa. Una noche, hombres invadieron la casa. Arrancaron a Catalina, de apenas 7 años, de los brazos de su madre. Teresa gritó, luchó, fue golpeada hasta caer inconsciente. La última cosa que Catalina vio fue el rostro de su madre sangrando en el suelo de tierra batida. La última cosa que escuchó fue a Teresa gritando su nombre. Miguel vendió a su propia hija por 300.000 reales.
dinero suficiente para pagar sus deudas y aún comprar pasaje de vuelta a España. Catalina nunca más tuvo noticias de él, nunca supo si Teresa sobrevivió. 7 años. Ella tenía 7 años cuando aprendió que en la colonia, hasta quien nace libre puede ser esclavizado si alguien con suficiente poder decide que vales dinero. Los siguientes años fueron una sucesión de casas, haciendas, señores diferentes. Catalina aprendió temprano a no llorar. El llanto irritaba a los dueños. Aprendió a trabajar sin reclamar. La queja traía el látigo. Aprendió a volverse invisible. Ser notada significaba ser abusada, pero incluso invisible, su belleza llamaba la atención. A los 15 años ya había sido violada por 3 señores diferentes. A los 17 quedó embarazada. El bebé nació muerto, tal vez una misericordia, considerando qué tipo de vida tendría aquella criatura. A los 18, Catalina fue vendida a la hacienda Santa Clara. Don Fernando la vio y decidió en ese mismo instante que ella sería propiedad especial, particular, intocable para otros, solo de él. Durante 17 años, Catalina vivió un infierno particular. El duque la mantenía en un cuarto anexo a la casa grande, no en los barracones con los otros. Él quería acceso fácil, quería poder llamarla a cualquier hora de la noche, y la llamaba. Dios, ¿cómo la llamaba? Ella intentó resistirse las primeras veces. Recibió puñetazos que le rompieron 2 dientes. Fue amarrada a la cama por 3 días sin comida. Aprendió que la resistencia solo empeoraba todo. Entonces ella comenzó a sobrevivir de la única forma que conocía. Apagaba su mente, dejaba el cuerpo allí, en la cama, debajo de aquel hombre que olía a vino agrio y sudor rancio, pero enviaba su conciencia lejos, a los recuerdos de su madre, a la fantasía de libertad. Pero en 1847 algo inesperado sucedió. Catalina descubrió que estaba embarazada nuevamente. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Ella lo sintió. Sabía que este bebé sobreviviría. E Isabel nació, perfecta, sana, con los mismos ojos verdes de la madre, los mismos cabellos que prometían aclararse. Don Fernando quedó fascinado, una miniatura de su obsesión. Por años dejó a Isabel en paz. Era muy joven, pero Catalina sabía. Veía la forma en que él miraba a la niña. Sabía que era cuestión de tiempo. Catalina crió a Isabel en los rincones olvidados de la hacienda. Enseñó a la niña a leer a escondidas, usando periódicos viejos que encontraba en la basura de la casa grande. Le enseñó sobre hierbas, sobre plantas, sobre qué raíces podían curar y cuáles podían matar. Le enseñó por encima de todo a observar, a memorizar, a nunca confiar. Isabel creció presenciando los abusos a su madre. Creció limpiando la sangre, sosteniendo a Catalina cuando ella lloraba, prometiendo que un día las cosas cambiarían. Pero las cosas solo empeoraron. En 1850, Isabel tenía 15 años. Se estaba convirtiendo en mujer, y el duque lo notó. Comenzó con miradas, luego comentarios, después toques accidentales cuando ella servía la mesa. Catalina reconocía el patrón. Lo había vivido en su propia piel. En una noche de junio de 1850, don Fernando llamó a Catalina y le hizo una propuesta simple. Trae a la niña mañana por la noche, o iré a buscarla y ustedes dos sufrirán. Catalina dijo no. Fue la primera vez en 17 años que ella le decía no a aquel hombre, y pagó un precio terrible. A la mañana siguiente, Severo arrastró a Catalina por los cabellos hasta la picota en el centro del patio. 300 personas fueron forzadas a detener el trabajo y mirar. Don Fernando observaba desde el balcón, sosteniendo una copa de vino. 50 latigazos. 1 por cada año de vida de él. Él se aseguró de contar en voz alta. El látigo de Severo estaba hecho de cuero trenzado con puntas de metal. El primer latigazo rasgó el vestido y la piel al mismo tiempo.
Catalina se mordió la propia lengua para no gritar. No le daría a él esa satisfacción. El quinto latigazo arrancó carne. El 10º hizo que la sangre escurriera por las piernas. El 20º hizo que sus rodillas se doblaran, pero las cuerdas que ataban sus muñecas al poste la mantuvieron de pie. Isabel estaba en la multitud forzada a mirar. 16 años, viendo a su madre ser destruida. Cuando llegó al 30º latigazo, Isabel no aguantó, gritó: ¡Paren! ¡Por el amor de Dios, paren! Don Fernando sonrió. Traigan a la niña también. Severo amarró a Isabel al lado de su madre. 20 latigazos. Suficiente para marcar, para enseñar, para quebrar cualquier esperanza de resistencia. Madre e hija colgaban de la picota, sangrando. Doña Magdalena bajó del balcón. Caminó hasta quedar a pocos centímetros de Catalina. ¿Crees que eres especial? ¿Crees que puedes decir no? Tú no eres nada. Tus espaldas cicatrizarán y él te usará de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que mueras. Ella escupió en el rostro de Catalina. Después se giró y escupió en el rostro de Isabel. Y después él va a usar a tu hija de la misma forma. Las dos fueron dejadas allí amarradas por 6 horas. Sol abrasador de junio. Sangre secándose en las espaldas abiertas, atrayendo moscas. Sed quemando la garganta. Otros cautivos pasaban, bajaban los ojos, seguían trabajando. Nadie podía ayudar. Ayudar significaba ocupar el lugar de ellas en la picota. Cuando finalmente fueron soltadas al atardecer, apenas podían caminar. 2 esclavas mayores las cargaron hasta el barracón, limpiaron las heridas con agua y sal. La sal ardía como fuego, pero impedía la infección. Aplicaron emplastos de hierbas que calmaban un poco el dolor. Isabel sostuvo la mano de su madre la noche entera. Catalina tenía fiebre, deliraba, llamaba a Teresa, la madre que había perdido 30 años antes. Llamaba a Miguel, el padre que la vendió como ganado. Pero de madrugada, cuando la fiebre bajó y la conciencia volvió, Catalina ya no era la misma persona. Existe un momento en la vida de quien sufre demasiado donde algo se rompe por dentro. No es el cuerpo aguanta mucho más de lo que imaginamos. Es algo más profundo, la parte que aún creía en la dignidad, en la humanidad, en cualquier posibilidad de justicia en este mundo. Aquella parte murió amarrada en la picota, y del vacío que ella dejó nació otra cosa, fría, calculadora, paciente como una cobra esperando en la oscuridad. Catalina pasó 3 semanas recuperándose. Las espaldas cicatrizaron torcidas, dejando marcas queloides que ella cargaría para siempre. Pero ella no se quejó, no lloró. Volvió al trabajo cuando Severo lo ordenó. Volvió a servir a la mesa cuando don Fernando llamó. Y cuando el duque mandó buscarla una noche, ella fue sin resistirse. Él esperaba lucha, esperaba miedo. Encontró sumisión total. Quedó decepcionado. La resistencia era la mitad de la diversión, pero usó su cuerpo de la misma manera, como siempre lo hacía. Catalina aprendió a fingir. Fingía placer cuando él quería el ego masajeado. Fingía dolor cuando él quería sentir poder. Se convertía exactamente en lo que él deseaba en cada momento. Y mientras él usaba su cuerpo, ella observaba. Observaba que él tomaba láudano disuelto en vino todas las noches, opio para dormir. Observaba la dosis que usaba, dónde guardaba el frasco, cómo el vino se ponía turbio cuando se mezclaba. Observaba que tenía una verruga en el cuello que le molestaba. Observaba que roncaba fuerte después de la 3ª copa. Observaba que guardaba la llave de la caja fuerte dentro de la bota derecha. Observaba todo. Durante el día, Isabel se convirtió en los ojos y oídos de su madre, donde Catalina no podía estar. La niña trabajaba en la cocina ahora. Doña Magdalena encontraba divertido hacer que la chica lavara platos, pelara papas, trabajara hasta que las manos sangraran. Pero en la cocina, Isabel conoció a Benita, esclava vieja, 60 y tantos años,
que conocía cada planta del valle. Benita había sido partera, curandera, antes de ser vendida a Santa Clara. Ella veía el fuego en los ojos de Isabel, reconocía aquel fuego. Ya había ardido en sus propios ojos décadas atrás, antes de que el tiempo apagara las brasas. ¿Quieres aprender sobre hierbas, niña?, preguntó Benita un día mientras picaban cebollas. Isabel miró alrededor. Nadie prestaba atención. Quiero. Yo enseño, pero hay plantas que curan y plantas que matan. A veces son las mismas, depende de la dosis. Necesitas saber para qué estás aprendiendo. Yo sé para qué. Benita asintió. No hizo más preguntas. Algunas cosas no necesitan ser dichas en voz alta. Durante meses, Isabel aprendió. Aprendió que la hierba muda, aquella planta bonita con flores delicadas que crecía cerca del arroyo, causaba parálisis si hervías las raíces. Aprendió que el barbasco, usado por los pescadores para aturdir peces, podía hacer lo mismo con humanos si la dosis era la correcta. Aprendió sobre la diefenbachia, aquella planta que crecía en la sombra con hojas verdes brillantes, hermosa de ver, mortal de comer. Las personas la plantaban en los patios para protección espiritual. No sabían que 3 gotas del jugo de la raíz eran suficientes para hacer que la garganta se hinchara hasta asfixiar. Aprendió sobre el ricino, sobre la ruda en exceso, sobre serpientes de cascabel y sus colmillos cargados de veneno que podía ser recolectado si eras lo suficientemente valiente. Y Benita enseñó algo más importante aún. Enseñó que el veneno deja señales. El cuerpo se hincha, la piel se pone azulada, la lengua se engrosa. Entonces necesitas usar venenos que imiten enfermedades comunes. Venenos que parezcan colitis, fiebre amarilla, cualquier cosa que los médicos de la época ya esperaban encontrar. Arsénico, susurró Benita un día. Doña Magdalena lo guarda para matar ratas. Está en la despensa, estante alto, pote de porcelana azul. Pequeñas dosis durante días parecen cólera. Dosis grande de una vez parece envenenamiento por comida podrida. Todo el mundo se enferma al mismo tiempo. Nadie desconfía. Isabel memorizó cada palabra. Por la noche, cuando finalmente podían hablar a solas en el barracón, madre e hija intercambiaban información en susurros. Catalina contaba sobre los hábitos del duque. Isabel contaba lo que aprendía con Benita. Él tiene invitados que vienen en marzo, dijo Catalina una noche de enero. Su cumpleaños. Gran banquete. Querrá impresionar a los otros señores. ¿Cuántos? 6 invitados, más él, doña Magdalena y Severo. 9 personas. ¿Quién va a servir? Él siempre me elige a mí para servir cuando quiere mostrar que tiene una esclava diferente. Cree que mi apariencia impresiona a las visitas. Isabel sostuvo la mano de su madre. Ambas sabían lo que la otra estaba pensando. No necesitaban decirlo. 2 semanas después, don Fernando confirmó. Catalina serviría el banquete de cumpleaños. Isabel ayudaría en la cocina. Tenían 2 meses para prepararse. Catalina comenzó a recolectar información sobre los invitados. Descubrió que serían todos señores de haciendas vecinas, hombres igualmente crueles. Uno de ellos, don Alberto, era conocido por marcar esclavos en el rostro con hierro caliente. Otro, el comendador José, mantenía cadenas en los tobillos de los cautivos, incluso dentro de los barracones. No eran inocentes, ninguno de ellos lo era. Isabel comenzó a recolectar los venenos, un poco a la vez, nunca lo suficiente para ser notado. Raspaba pequeñas porciones del arsénico del pote de doña Magdalena. Recogía hojas de diefenbachia durante la madrugada. Consiguió capturar una serpiente de cascabel joven. Le tomó 2 semanas de intentos y casi fue mordida 3 veces. Pero consiguió extraer el veneno ordeñando los colmillos en un vaso pequeño. Benita la observaba trabajar y no decía nada, solo asentía con la cabeza.
Aprobación silenciosa. Cuando termine, preguntó Isabel un día, ¿qué va a pasar con nosotras? Probablemente nos matarán, respondió Catalina con voz neutra. O peor, ¿tienes miedo? Catalina pensó por un largo momento. Yo ya estoy muerta hace 20 años. Lo que venga después de eso no puede ser peor. ¿Y tú? Yo soy parte de esto, mamá. Si tú te vas, yo voy contigo. Siempre. Madre e hija se abrazaron. No había más lágrimas. Las lágrimas eran para quien aún tenía esperanza de un futuro diferente. Ellas tenían solo claridad. Claridad fría como el hielo sobre lo que necesitaba ser hecho. Pero algo inesperado sucedió en febrero. Algo que casi cambió todo. Uno de los esclavos, un hombre joven llamado Tomás, se acercó a Catalina una tarde. Él trabajaba en los establos, cuidaba de los caballos del duque. «Escuché que tú y tu hija conversaban», dijo en voz baja. «Yo puedo ayudar». Catalina sintió un pánico helado. Si él escuchó, otros podían haber escuchado. «No sé de qué estás hablando. Yo sí sé y quiero ayudar. Ese hombre...» Tomás escupió en el suelo. «Ese hombre azotó a mi hermano hasta la muerte el año pasado, por nada, porque despertó de mal humor. Quiero verle pagar». Catalina estudió su rostro. Veía odio genuino, veía dolor de pérdida, veía el mismo fuego que ardía en ella. «¿Qué puedes hacer? Sé cuándo los caballos están descansados, sé cuáles son los más rápidos. Si ustedes necesitan huir después, yo garantizo que tengan los mejores animales listos, y sé los caminos para el palenque más cercano. Ya pensé en huir 1000 veces. ¿Por qué no huiste? Porque huir solo es morir solo. Pero si la casa grande está en caos, si los señores están...» Él se detuvo, eligiendo las palabras. «Indispuestos. Entonces tal vez muchos de nosotros podamos ir juntos». Catalina entendió. Él no estaba ofreciendo ayuda solo a ellas, estaba viendo una oportunidad de liberación en masa. «No prometo nada», dijo ella, «pero si sale bien, si hay caos como dices, entonces haz lo que necesitas hacer». Tomás asintió y se alejó. Catalina no le contó a Isabel sobre la conversación inmediatamente. Tenía miedo. Miedo de que cuanta más gente supiera, mayor la posibilidad de que alguien contara, pero también había una semilla de algo que ella pensaba haber perdido décadas atrás. Esperanza, no para ella ya era tarde, pero para los otros, para los 300 cautivos de Santa Clara que merecían libertad tanto como ella merecía venganza. Las semanas pasaron, marzo se acercaba, las manos de Isabel trabajaban constantemente, moliendo hierbas, mezclando tinturas, probando dosis en ratas de la despensa. Doña Magdalena creía que era Benita matando a las ratas con más eficiencia. Catalina ensayaba mentalmente cada movimiento de la noche del banquete. ¿Dónde estaría cada invitado? ¿Qué copa sería de quién? ¿Cómo serviría el vino sin despertar sospechas? Ella sabía que tenía una sola oportunidad, un error, una duda, y todo estaría perdido. Pero no habría error. No después de 20 años planeando mentalmente cada detalle de cómo haría pagar a aquel hombre. No después de 17 años memorizando cada debilidad suya, cada hábito, cada momento de vulnerabilidad. 5 días antes del banquete, don Fernando mandó llamar a Catalina. Ella fue a su cuarto esperando una noche más de abuso. En vez de eso, él estaba sentado en el sillón, vestido, solo bebiendo vino. «Siéntate», ordenó, señalando el suelo. Ella se sentó a sus pies como un perro entrenado. «Te estás comportando bien últimamente», dijo él, pasando la mano por sus cabellos. «Aprendiste tu lugar. Eso me agrada. Tal vez sea generoso. Tal vez después de mi cumpleaños te dé ropas nuevas, un cuarto mejor. Si continúas así, sumisa, obediente». Él continuó hablando, pero Catalina no escuchaba más las palabras. Solo observaba el movimiento de sus labios.
labios que en 5 días estarían morados de asfixia, manos que la tocaban y que en 5 días estarían convulsionando, garras inútiles intentando arrancar el veneno del propio cuerpo. ¿Me escuchaste?, preguntó él bruscamente. Sí, señor. Gracias, señor. Él sonrió, satisfecho, convencido de su propio poder. Nunca sospechó que la mujer a sus pies estaba contando mentalmente cuántas horas faltaban para destruirlo completamente. 3 días antes del banquete, Isabel finalizó los preparativos. Tenía 3 frascos pequeños escondidos en un agujero debajo de la cama en el barracón. Frasco 1, extracto concentrado de Diefenbachia. Frasco 2, arsénico molido fino como polvo. Frasco 3, veneno de cascabel mezclado con tintura de barbasco. Cada frasco tenía un objetivo, cada dosis estaba calculada para matar, pero matar despacio. La noche anterior al banquete, Catalina no pudo dormir. Se quedó acostada mirando el techo de paja del barracón. Isabel dormía al lado, pero despertó percibiendo la inquietud de su madre. ¿Tienes miedo? Tengo miedo de fallar, admitió Catalina. No de morir, de fallar. No vamos a fallar. Si algo sale mal, si me atrapan antes, ¿prometes que te irás? ¿Prometes que irás al palenque con Tomás y los otros? Mamá, promete. Isabel dudó. Entonces mintió. Prometo. Ambas sabían que era mentira, pero el consuelo de la mentira era mejor que la verdad en aquel momento. El día del banquete amaneció claro. Cielo azul sin nubes. Pájaros cantando, como si el universo no supiera que antes de que el sol naciera nuevamente, 9 personas estarían muertas. Catalina despertó, se lavó la cara, se recogió el cabello, se puso el vestido limpio que doña Magdalena le había dado. Ella quería que la esclava especial estuviera presentable para impresionar a los invitados. Isabel también se preparó. Escondió los 3 frascos pequeños en los pliegues de la falda. El corazón latía tan fuerte que ella tenía la certeza de que todos podían oírlo. Benita la sostuvo por el brazo antes de entrar a la cocina. No sé exactamente lo que van a hacer, pero sé que es algo grande. Entonces te voy a dar un consejo. No dudes. La duda mata a más gente que el veneno. Cuando llegue la hora, haz lo que necesitas hacer y no mires atrás. Y después, si sale bien, después corres. Tomas a tu madre y corres hacia el monte. Tomás estará esperando con los caballos. Yo voy a garantizar que nadie lo siga en los primeros minutos. Es todo lo que puedo hacer. Isabel abrazó a la vieja curandera. Gracias por todo. Ve, niña. Ve a hacer justicia por todas nosotras que nunca tuvimos el coraje. La tarde pasó en preparativos. La cocina hervía de actividad. Lechón asado, pavo relleno, pasteles, dulces de guayaba, vino de Oporto, cristales siendo pulidos, platería siendo lustrada. Don Fernando inspeccionó todo personalmente, criticando cada detalle. Doña Magdalena escogió las ropas, vestido de seda verde para ella, casaca bordada para él. A las 6 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar, carruajes lujosos, señores bien vestidos y sus esposas en vestidos importados. Conversaciones sobre café, sobre política, sobre cuántos africanos aún lograban contrabandear por las playas. Ninguno de ellos hablaba sobre las cientos de personas esclavizadas que hacían posible todo aquel lujo. A las 7 llamaron a todos a la mesa y Catalina entró cargando la primera botella de vino. Las manos de Catalina sostienen la botella con firmeza. 20 años de entrenamiento para no temblar, 20 años ensayando este momento en cada pesadilla, en cada fantasía de libertad, en cada respiración robada entre una violación y otra. La mesa resplandece, 9 lugares. Don Fernando en la cabecera, doña Magdalena a su derecha.
6 invitados distribuidos en los laterales, Severo sentado cerca de la puerta. Incluso en la fiesta, el capataz permanece vigilante. Catalina sirve el vino comenzando por los invitados. Copa 1, copa 2, copa 3. Sus manos son precisas, nadie nota nada malo. ¿Por qué lo notarían? Ella es solo la esclava sirviendo, invisible, inconsecuente. Copa 4 para don Alberto, el que marca rostros con hierro. Copa 5 para el comendador José, el de las cadenas en los tobillos. Copa 6 para don Rafael, conocido por violar niñas de 12 años. Cada uno recibe exactamente lo que merece. Catalina llega hasta doña Magdalena. La duquesa ni la mira. Está ocupada conversando sobre un vestido nuevo que encargó de París. Catalina sirve el vino. La copa brilla a la luz de las velas. Después Severo, el traidor, el que azotó a su propio pueblo por migajas de poder. Él mira a Catalina con desprecio. Ella baja los ojos, sumisa. Sirve el vino, sirve también el plato especial que Isabel preparó para él. Finalmente, don Fernando. El duque levanta la copa incluso antes de que Catalina termine de servir. «Un brindis», anuncia, «a mis 58 años, a la prosperidad, al café que enriquece al imperio». Todos levantan las copas. «¡Salud!». Beben. Catalina retrocede hacia la esquina de la sala. Isabel está en la puerta de la cocina, solo observando. Las dos intercambian una mirada. No hay miedo, no hay duda, solo la certeza fría de que la rueda de la justicia finalmente comenzó a girar. Los primeros minutos pasan normalmente. Conversaciones sobre política. Alguien menciona la guerra de Crimea. Otro habla sobre la necesidad de más mano de obra africana, incluso con la ley de prohibición. Ellos comen, beben más vino, ríen alto. Señores del mundo, 10 minutos. Don Fernando se limpia la boca con una servilleta de lino. Frunce el ceño. Este lechón está un poco pesado en el estómago. El mío también, concuerda don Alberto. Tal vez la cocina. 15 minutos. El comendador José deja de comer. Su cara está pálida. El sudor brota en la frente. Me estoy sintiendo mal. Doña Magdalena también suelta el tenedor. ¡Qué calor terrible! Abran una ventana. Pero no es calor, es el veneno comenzando a trabajar. 20 minutos. Don Rafael se dobla sobre la mesa. Vomita. Otros invitados retroceden, asqueados. Pero entonces otra persona vomita y otra. El arsénico ataca primero. Dolor abdominal agudo, náusea violenta. Los invitados intentan levantarse, pero las piernas no responden bien. El veneno ya está en el torrente sanguíneo. Don Fernando intenta gritar por ayuda, pero su voz sale ronca, extraña. Él se lleva la mano a la garganta. Algo está mal, muy mal. Su rostro comienza a hincharse. La diefenbaquia en el láudano que bebió antes de la cena, su ritual de todas las noches, finalmente alcanza su efecto máximo. La garganta se cierra, la lengua se engrosa. Cada respiración es una lucha. Severo intenta levantarse para buscar ayuda. Da 3 pasos y se desploma. El veneno de cascabel mezclado con barbasco ataca el sistema nervioso. Sus piernas convulsionan, espuma blanca escurre de los labios. Catalina camina hasta la puerta, cierra por dentro. La llave desaparece en el bolsillo de su vestido. El silencio que sigue es roto apenas por jadeos, gemidos, el sonido de cuerpos golpeando contra muebles mientras intentan huir de un enemigo que está dentro de ellos. Ayuda. Doña Magdalena consigue susurrar. Por favor. Catalina se acerca, se agacha para quedar a la altura de los ojos de la duquesa. ¿Por favor?, repite ella. ¿Cuántas veces yo pedí por favor? ¿Cuántas veces supliqué? Doña Magdalena intenta responder, pero vomita sangre. 20 años, continúa Catalina, voz firme. 20 años fui propiedad de este hombre. 20 años él entró en mi cuarto, usó mi cuerpo, me trató como objeto. 20 años tú miraste, sonreíste, inventaste torturas nuevas solo para humillarme.
Isabel se acerca también, se queda al lado de su madre, toma su mano. Ustedes creyeron que no éramos nada, dice Isabel. Creyeron que podían hacer lo que quisieran, que nunca habría consecuencia. Don Fernando se arrastra por el suelo, intenta alcanzar la puerta, sus dedos gordos arañan la madera. No consigue hablar, la lengua está tan hinchada que llena toda la boca. Él mira a Catalina. Por primera vez en 20 años hay miedo en sus ojos. Miedo genuino. Catalina se agacha a su lado. ¿Tienes miedo ahora? Bien. Ahora sabes cómo me sentí cada noche durante 20 años. Ella no grita, no necesita hacerlo. Su voz es baja, controlada, cada palabra medida. Cada vez que me llamabas, yo tenía miedo. Miedo de lo que harías, de cuánto iba a doler, si sobreviviría hasta la mañana siguiente. Don Fernando intenta negar con la cabeza. Las manos tiemblan. Ibas a hacer lo mismo con mi hija. Ibas a transformar a Isabel en lo que me transformaste a mí. Entonces necesité elegir, dejar que destruyeras a mi hija o hacer lo que era necesario para impedirlo. Ella se levanta. Mira alrededor de la sala, 9 personas en diferentes estados de agonía, algunos ya inconscientes, otros aún luchando. Elegí, dice ella simplemente. Isabel enciende velas, una a una, 12 velas dispuestas alrededor de la sala, transformando el salón comedor en algo parecido a un velorio o un tribunal. Durante las próximas 3 horas, madre e hija permanecen allí, observando. No con placer sádico, no son monstruos, sino con la satisfacción fría de quien ve la justicia finalmente cumplida. Cada vez que uno de los señores intenta hablar, Catalina responde recordando sus crímenes. Don Alberto, que marcaba rostros. Ella lista los nombres de 5 cautivos que él desfiguró. Comendador José, el de las cadenas. Ella cuenta sobre un hombre que perdió el pie por gangrena causada por los hierros. Ella transforma aquellas horas en juicio. Los condenados no pueden defenderse, apenas pueden respirar, pero escuchan. Por primera vez son forzados a escuchar sobre las consecuencias de sus actos. Don Fernando muere primero, 2 horas y 20 minutos después del brindis. Asfixia. Sus ojos quedan abiertos, fijos en el techo. Catalina cierra sus párpados, no por respeto, por finalización. Se acabó, susurra. Doña Magdalena muere enseguida. Después los invitados, uno por uno. Severo es el último. Le toma 4 horas completas morir. El veneno de cascabel es cruel, pero no más cruel de lo que él fue durante años. Cuando el último cuerpo deja de moverse, cuando el último suspiro escapa, cuando el silencio finalmente se establece completo, Isabel pregunta, ¿y ahora? Ahora liberamos a los otros. Ellas abren la puerta, la casa grande está silenciosa. Los otros esclavos domésticos huyeron al percibir que algo terrible sucedía en aquella sala cerrada. Solo Benita permanece sentada en la cocina, esperando. ¿Está hecho?, pregunta la vieja. «Está hecho». Benita cierra los ojos, las lágrimas escurren. Gracias a Dios, gracias a todos los santos, finalmente. Catalina encuentra la llave de la caja fuerte en la bota de don Fernando, exactamente donde siempre estaba. Abre. Dentro hay oro, joyas, escrituras. Ella toma solo el oro, lo suficiente para garantizar que los fugitivos tengan alguna oportunidad. Isabel va hasta los barracones. Despierta a todos. El duque está muerto. Doña Magdalena está muerta. Severo está muerto. Quien quiera ser libre, ahora es la hora. Tomás está con los caballos. Benita conoce el camino al palenque. El silencio que sigue es de incredulidad. Después alguien grita. Después otro. Después 300 voces explotan en alegría, en llanto, en liberación. Tomás aparece con 6 caballos. Los más rápidos. Al monte, rápido. Cuando descubran, mandarán cazadores de esclavos detrás de todos nosotros. Incendien, ordena Catalina. Todo, que no quede piedra sobre piedra.
No fue necesario pedir 2 veces. Antorchas encendidas. La casa grande se incendia primero. Las llamas suben, anaranjadas contra el cielo nocturno. Después los depósitos. Después los graneros. La hacienda Santa Clara arde como una hoguera del infierno. Y en las llamas, 300 personas encuentran la libertad. Algunos van hacia el palenque liderados por Benita. Otros se dispersan en direcciones diferentes, mejor separados que en un grupo demasiado grande para esconderse. Catalina, Isabel y Tomás cabalgan hacia el sur, hacia los montes densos de la sierra, hacia donde ningún cazador osaría seguir sin un ejército entero. Cabalgan toda la noche. Solo se detienen cuando el sol nace y la hacienda Santa Clara no pasa de ser un punto de humo en el horizonte. «Lo logramos», susurra Isabel. «Mamá, lo logramos». Catalina no responde inmediatamente. Mira sus propias manos, manos que sirvieron veneno, manos que mataron a 9 personas. Ella no siente culpa, no siente remordimiento, siente solo cansancio y algo parecido a la paz. «Lo logramos», concuerda finalmente. Ellas no fueron capturadas. No inmediatamente. Los cuerpos fueron descubiertos a la mañana siguiente por vecinos que vieron el humo. La noticia se esparció como fuego. 9 señores importantes muertos, hacienda destruida, 300 cautivos fugados. La policía buscó. Cazadores rastrearon los montes, ofrecieron recompensas, pero Catalina e Isabel habían desaparecido como el humo. Algunos dicen que llegaron a un palenque en las montañas. Otros dicen que fueron a la capital, se mezclaron con libertos e inmigrantes. Hay quien jura haber visto a 2 mujeres de ojos verdes ayudando a esclavos a huir en otras haciendas, años después. La verdad es que nadie sabe con certeza. Lo que se sabe es que Catalina vivió por lo menos más de 15 años. Murió en 1868, a los 51 años, en un palenque libre. Murió libre. Murió rodeada por gente que la respetaba. Murió sabiendo que su hija estaba viva y segura. Isabel vivió hasta 1889. Vio la abolición ser firmada. Vio la esclavitud oficialmente abolida. Tenía 62 años cuando eso sucedió. Lloró cuando supo. No de alegría. La alegría vendría si la abolición hubiera llegado décadas antes, salvando a millones. Lloró de alivio, de finalización. Ella contó la historia de su madre a sus nietos, la historia de la esclava rubia de ojos verdes que envenenó a un duque e incendió una hacienda. La historia se volvió leyenda. La leyenda se volvió susurro pasado en palenques, en barracones, en reuniones secretas de cautivos, planeando fugas. Se volvió símbolo. Símbolo de que hasta quien no tenía nada, hasta quien era considerado menos que humano, aún podía resistir, aún podía luchar, aún podía vencer. ¿Y Severo? Tomás volvió a la hacienda quemada 2 semanas después. Encontró el cuerpo de él entre los escombros, escupió en lo que quedaba y se fue. Benita guió a 63 personas hasta el palenque con seguridad. Murió 2 años después, a los 68 años, rodeada por gente que le debía la vida. Fue enterrada con honores de reina. Tomás, él fundó su propia comunidad en el interior. Se casó, tuvo hijos, vivió libre hasta morir de viejo en 1881. Las otras 237 personas que escaparon de Santa Clara. Algunas fueron recapturadas, algunas murieron en los montes, pero muchas, la mayoría, consiguieron encontrar la libertad. Encontraron comunidades, ciudades, nuevos nombres, nuevas vidas, y todas llevaban consigo la historia de una mujer que dijo no, de una mujer que eligió morir libre que vivir un día más esclavizada. Pero necesitas entender una cosa, la historia de Catalina no fue única. No fue excepción. Durante siglos, la colonia esclavizó a millones de personas. Millones, hombres, mujeres, niños arrancados de África o nacidos en cautiverio aquí.
tratados como animales, vendidos como ganado, usados, abusados, descartados, y en cada hacienda, en cada mina, en cada casa grande, había Catalinas. Había mujeres siendo violadas por señores que consideraban aquello un derecho legal. Había niños siendo separados de sus madres. Había hombres siendo azotados hasta la muerte. Era el sistema. Era aceptado. Era normal. Nadie iba preso por matar a un esclavo. No había ley protegiendo a los esclavizados. Lo máximo que podía pasar era una multa si matabas al esclavo de otra persona, porque era considerado destrucción de propiedad ajena, no homicidio. Y eso duró siglos. Piénsalo bien. Siglos. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron encadenadas. Familias enteras fueron destruidas, culturas enteras fueron borradas. Las cicatrices de ese sistema aún sangran hoy. La pobreza, el racismo, la desigualdad. Todo tiene raíz en aquellos años donde un grupo de personas decidió que otro grupo no era humano. Y cuando finalmente llegó la abolición, no vino con reparación. No vino con tierra, no vino con educación u oportunidades. Los libertos fueron arrojados a las calles sin nada, sin casa, sin trabajo, sin recursos. Mientras tanto, los señores continuaron ricos, continuaron dueños de las tierras, continuaron en el poder. Entonces, cuando oyes la historia de Catalina y piensas, ¡qué venganza brutal!, yo te pregunto, ¿qué sería justicia verdadera? ¿Cómo castigas siglos de tortura sistematizada? No hay respuesta fácil, tal vez no haya respuesta alguna, pero la historia de Catalina importa porque nos recuerda algo fundamental, que todo ser humano tiene un punto de quiebre, y que cuando empujas a alguien más allá de ese punto, no puedes controlar lo que viene después. Ella nos recuerda que la dignidad no es algo que puede ser quitado. Puede ser pisoteada, ignorada, negada, pero no destruida. Catalina mantuvo su dignidad hasta el final, no pidiendo misericordia, no implorando, sino tomando de vuelta lo que siempre fue de ella, el control sobre su propia vida y muerte. Y ella nos recuerda que la historia no está hecha solo por reyes y generales. Está hecha también por esclavas rubias de ojos verdes que decidieron que preferían morir libres que vivir un día más sumisas. Esas historias necesitan ser contadas, necesitan ser recordadas, no para glorificar la violencia, sino para honrar la resistencia, para reconocer que detrás de cada número en las estadísticas de la esclavitud había una persona, con nombre, con historia, con dolor, con sueños de libertad. Catalina fue solo una, pero representa a millones que no tuvieron sus historias registradas, que murieron anónimas, que fueron enterradas en fosas comunes sin siquiera una cruz marcando dónde reposan. Este video es para ellas, para todas las Catalinas que la historia olvidó. Si esta historia te tocó, dale al me gusta. No es solo un botón, es una forma de decir que esas vidas importaron, que esas historias merecen ser contadas. Comparte con alguien que necesite escuchar sobre resistencia, sobre dignidad, sobre nunca desistir, incluso cuando parece que no hay salida. Suscríbete al canal y activa la campanita. Toda la semana traigo historias que la historia oficial intenta borrar. Historias de gente común que hizo cosas extraordinarias, gente como Catalina, gente como tú. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Catalina hizo justicia o venganza? ¿Existe diferencia entre las dos cuando el sistema legal no protege a las víctimas? ¿Hasta dónde llega el derecho de defenderse cuando no hay nadie más para defenderte? Y otra pregunta, ¿conoces historias parecidas de tu región, de tu familia? Tantas historias fueron perdidas porque nadie las registró. Si conoces alguna, déjala en los comentarios. Vamos a mantener estas memorias vivas juntos. Gracias por ver hasta el final.
Gracias por importarte con historias que sucedieron hace más de 170 años, pero que aún resuenan hoy. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree que toda vida merece ser recordada. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, conocer nuestra historia, toda ella, incluso las partes dolorosas, es el primer paso para construir un futuro diferente. Un abrazo. Quédense con Dios y nunca olviden. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay quien resiste. Siempre hay quien lucha, siempre hay Catalinas surgiendo de las sombras, transformando dolor en fuerza e injusticia en justicia.